Muy bien, chicos. Continuamos con lo que estábamos viendo. En la clase pasada, hasta donde llegamos, conmigo, claro, este, fue sobre la función de distribución de Boltzmann, ¿no? Habíamos encontrado el posible número de estados de partículas en estados energéticos que podrían estar cuando hay partículas clásicas, ¿no? No sé si lo recuerden, pero bueno. Voy a continuar. Esta clase también va a ser mucho de leer lo que escribí, para que básicamente avancemos más rápido, ¿no? Como hemos visto, la distribución de Boltzmann predice el número probable de partículas en cada estado de energía para un sistema clásico que contiene muchas partículas idénticas en equilibrio técnico a ciertas temperaturas. Además, parte de la suposición de que todas las divisiones de energía ocurren de la misma probabilidad, así como también de la suposición de asumir que la presencia de una partícula en algún estado particular de energía de ninguna manera inhibe o aumenta la posibilidad de que otra partícula idéntica esté en este estado. En física cuántica, la suposición de que todas las posibles divisiones de energía ocurren con la misma probabilidad permanece aceptable, pero las otras suposiciones no. Al comprobar las funciones de onda de dos partículas idénticas en un sistema, surgen importantes efectos no clásicos a partir de la indivisibilidad de partículas idénticas. Chicos, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. No alcanzamos como tal en el curso a ver qué ocurría para, por ejemplo, un átomo de hidrógeno con dos electrones, o para un átomo como el helio, ¿no? No alcanzamos a ver esta parte. Digamos que este tema da un poco por hecho que lo vimos, pero no es tan, digámoslo, prescindible. Entonces podemos hablar de los resultados y un poquito, digámoslo, creérnoslo. No se preocupen, esto seguro lo vuelven a ver en física cuántica, en mecánica cuántica, este, un poco más detallado y con matemáticas un poco más robustas, ¿no? Pero sí, bueno, estos resultados son el principio perdón, el principio de exclusión de Pauli, que no sé si se acuerdan de ello, seguramente les hablaron un poquito en la prepa, bueno, en la prepa se dice que, sobre todo en química, que dos electrones no pueden ocupar un mismo estado cuántico, que tengan el mismo número bueno, los mismos números cuánticos, que son, por ejemplo, el número cuántico principal, la M, la L, pero también el mismo spin, ¿no? No pueden ocupar dos electrones del mismo estado cuántico. Entonces, bueno, eso vamos a darlo un poquito por hecho, aunque, bueno, si nos hubiera dado tiempo, lo hubiéramos abordado. De hecho, no le faltaba mucho al doctor para llegar a esos temas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a continuar. Una de ellas, de los resultados medibles, no pueden depender de la asignación de las etiquetas de partículas idénticas. Así que la definición de división distinguible de energía en un sistema es un error, ya que no hay manera de distinguir dos divisiones de energía que solo difieren por su ordenamiento. Habíamos visto que de alguna forma sí podíamos medir la energía, pero bueno, en realidad en un sistema cuántico con dos o más partículas idénticas, pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? En realidad. Otro efecto de la indivisibilidad de las partículas cuánticas es que la presencia de un estado cuántico particular definitivamente influencia las probabilidades de que otra partícula idéntica se encuentre en ese estado. Por ejemplo, si se trata de partículas que obedecen el principio de exclusión de Pauli, como electrones, entre la presencia de una en un estado cuántico inhibe la otra en este mismo estado, perdón. Era lo que les estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, en química se ve que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado dentro de un átomo de algún elemento, ¿no? Si un sistema contiene partículas idénticas, con circunstancias en las que el solapamiento de funciones de onda de cualquier par de ellas sea despreciable, las partículas pueden ser distinguidas experimentalmente. En esas circunstancias, los efectos de indistinguibilidad, perdón, se vuelven despreciables. Un ejemplo de un sistema así es, de nuevo, un gas. De esta forma, la distribución de Boltzmann puede ser aplicada para predecir las propiedades del sistema. Entonces, bueno, entonces lo que básicamente estamos aquí abordando es que, bueno, si ustedes tienen un electrón, recordemos que tenemos aquí una especie de función de probabilidad, que eligen valores elevados al cuadrado, que bueno, conforme te vas alejando del núcleo de un átomo, el núcleo de un átomo, sí, perdón, se va haciendo cada vez más leve, ¿no? Aquí no puedo hacerlo un poco
digamos, lo degradado. Pero imaginemos que si tenemos aquí otro, otro electroncito, otro atomito muy cerca de esto, pues lo que va a ocurrir va a ser que va a haber un efecto de solapamiento. Se van a superponer estas funciones de onda, ¿no? Entonces, justo cuando entra aquí, no podemos distinguir precisamente cuáles son sus energías, ¿no? Porque, bueno, puede haber incluso la probabilidad de que una función de onda, una eigenfunción, influencie la otra, ¿no? Entonces, aquí se vuelve un comportamiento diferente de los electrones y, bueno, no es tan distinguible, ¿no? Eso es a lo que se refieren estas afirmaciones, ¿no? Y, bueno, justo en un caso en el que el solapamiento no es tan grande, pues podemos utilizar la función de distribución de Boltzmann, ¿no? Como en el caso de un gas, ¿no? En estadística cuántica, las partículas que son descritas por funciones antisimétricas son llamadas fermions. Esto es importante, chicos, estas definiciones a lo mejor pues lo van a ver más detalladamente en física estadística, pero bueno, aquí empiezan a conocerlas, ¿no? ¿A qué se le llama fermión? ¿A qué se le llama bosón? Algunos de ustedes quizás ya sabían, pero bueno, voy a remarcar lo que dice en esta oración. Eigenfunciones antisimétricas son fermiones y eigenfunciones simétricas son bosones, ¿vale? Eso significa que las eigenfunciones de un sistema con varios fermiones idénticos cambian de signo si las etiquetas de cualquier par de ellos son intercambiados, mientras que las eigenfunciones de un sistema de varios bosones idénticos no cambian de signo en dicho intercambio de etiqueta. Entonces, bueno, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien, Iván. Gracias, José. Espero que no se me corte, igual ya mi internet está un poco más estable, pero si se me llega a cortar también me lo dicen. Muy bien, chicos, aquí les pongo una tablita de algunos ejemplos de bosones y fermiones. No les he mencionado, pero los fermiones pues se llaman fermiones como en honor a Fermi, ¿no? Y bosones en honor a Bose, ¿no? Que es parte bueno, uno de los creadores, bueno, de los fundadores de la física estadística, ambos, ¿no? Fermi y Bose, ¿vale? Entonces, bueno, precisamente por eso se llaman así, de este tipo de partículas. Los electrones, positrones, protones, neutrones y muones son fermiones, ¿no? Mientras que, por ejemplo, un fotón es un bosón, ¿vale? Podemos distinguir también en el spin. Si se dan cuenta, todos esos tienen un spin no medio. Entonces, estos tienen un spin entero. Bueno, podemos entrar a discusión si el cero es entero o no, pero digamos que sí, ¿no? Nada más para hacerlo un poco más simple. Entonces, bueno, vamos a mencionar brevemente, por ejemplo, los fermiones obedecen el principio de exclusión de Pauli, pero los bosones no tanto. Algunas circunstancias pueden llegar a obedecer, pero los fermiones siempre o casi siempre lo obedecen, ¿vale? Entonces, bueno, si ya hay n fermiones en un estado cuántico, la probabilidad de que otro esté en ese mismo estado será más pequeña por un factor diminidor de 1 menos n, que la que habría si no hubiera requerimientos de indecibilidad mecanocuántica. Notemos que el factor limita el número n de fermiones de cualquier estado a los valores n igual a 0 o n igual a 1, de acuerdo al principio de exclusión. Es decir, chicos, solamente puede haber un solo fermión en un estado cuántico o ninguno. No puede haber más de uno. Eso es precisamente cómo se define el principio de exclusión de Pauli, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a considerar ahora la eigenfunción simétrica para un sistema de bosones idénticos. Tenemos, digámoslo, nuestra constante que normaliza nuestras eigenfunciones. Y bueno, tenemos una eigenfunción de la primera partícula en un estado alfa y una eigenfunción de una segunda partícula en un estado beta. Y también tenemos la eigenfunción en el estado beta de la primera partícula, más la eigenfunción de la segunda partícula en el estado alfa, ¿no? Como son, digámoslo, igualmente probables, según lo que hemos visto, pues bueno, tenemos precisamente la probabilidad de que ambos ocurran, ¿no? Están superpuestas. Recordemos que phi de alfa 1 significa que la partícula etiquetada por 1 está en el estado cuántico alfa y la partícula phi subíndice beta de 2 significa que la partícula 2 está en el estado beta, ¿no?
cantidades medibles como la densidad de probabilidad. Vamos a nombrarle phi subíndice S con nuestro complejo conjugado por phi S, pues va a ser precisamente la probabilidad. Tiene valores que son independientes de la asignación de etiqueta de partículas, ¿no? También notemos que phi S está normalizada por el factor de normalización 1 entre raíz de 2. Si asumimos que ambas posibilidades están normalizadas, pues va a ser también ese factor de normalización, ¿no? Ahora ponemos ambos bosones en el mismo estado, haciendo que, que los estados alfa y beta sean el mismo, ¿no? Entonces la función pues sería precisamente esta, ¿no? En la que, bueno, haciendo alfa igual a beta, pues ambos estarían en el mismo estado, por lo tanto se podría sumar, sería 2 por este chunchito entre raíz de 2, ¿no? Entonces, bueno, quedaría 2, la raíz de 2, perdón, por phi de beta en la partícula 1 por phi de beta en la partícula 2, ¿no? O phi subíndice beta, perdón. La densidad de probabilidad sería precisamente la multiplicación de este estado por su complejo conjugado por lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos exactamente lo mismo. Y, bueno, elevaríamos esto al cuadrado, que sería raíz de 2 al cuadrado, sería 2, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la ejecución y densidad de probabilidad para este sistema de dos partículas idénticas si no tomáramos en consideración los requerimientos de indistinguibilidad de la mecánica cuántica en partículas idénticas? Entonces, bueno, recordemos que los requerimientos de indistinguibilidad van a ser precisamente lo que va a darle un sentido cuántico a nuestros problemas que estamos viendo. Si no, estaríamos viendo una vez más la función de distribución de Boltzmann, ¿vale? En la que podríamos distinguir precisamente la energía de una u otra partícula, ¿no? Entonces, bueno, tomemos la función phi, una vez más en digamos, estados. Esta función phi está normalizada, ya que supusimos que tanto esto, perdón, que precisamente esta parte, hemos supuesto aquí mismo, ¿sí? Está normalizada. Para el caso en que analizábamos, donde alfa es igual a beta, ¿no? Entonces, bueno, teniendo que alfa es igual a beta, pues está normalizado. Y la densidad de probabilidad sería precisamente, una vez más, la misma función evaluada en beta multiplicada por su complejo conjugado, ¿no? Podemos comparar las densidades de probabilidad 1 y 2, ya que ambas están normalizadas. La probabilidad de tener dos bosones en un mismo estado es el doble de lo que sería para partículas clásicas. Recordemos, chicos, que este es la probabilidad para el caso en el que no estamos tomando los requerimientos de distinguibilidad, ¿sí? Y este fue para el caso en el que sí tomamos los requerimientos de distinguibilidad, ¿vale? Entonces aquí tenemos un 2, y en esa parte pues nada más tenemos la función de una multiplicada por su complejo conjugado. Entonces, bueno, sería el doble, ¿no? Por tanto, la presencia de un bosón de un estado cuántico duplica la posibilidad de que este bosón esté en este estado, ¿no? Comparado con el caso de las partículas clásicas. O en el caso en el caso que vamos a tratar con la función de distribución de Boltzmann. Tenemos un ejemplo. Comparemos la probabilidad de tres bosones estando en un estado cuántico particular con la probabilidad de que las tres partículas clásicas se encuentren en el mismo estado. Entonces vamos a comparar una vez más, chicos, qué pasaría con tres partículas cuando se requiere una indistinguibilidad, es decir, en el caso cuántico, en comparación con el caso en que no se requiere esa indistinguibilidad, que sería el caso clásico, ¿no? Pero en función simétrica de tres bosones, recordemos que por definición, un bosón tiene una función simétrica, ¿no? Si tienen, este resultado no lo voy a discutir mucho, sería también bastante parte de la clase. Entonces, bueno, voy a pedirles que en esta ocasión, y bueno, yo sé que va a ser una de las últimas clases del curso, pero que se lo quieran un poquito, porque si no, no me va a dar tiempo, ¿vale? ¿Algún problema con eso, chicos? ¿O con todo lo que hemos visto antes? No, igual, todo bien. Gracias. No sé si alguien me haya escrito por chat. Entonces, bueno, se tienen una vez más, chicos, muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada. 3 factorial, términos como iguales a estos, ¿no? Entonces, digámoslo que
la parte que quiero que me crean es que existen estos 3 factorial, ¿no? Términos iguales. La constante de normalización va a ser igual a 1 entre raíz de 3 factorial, ¿no? Después de hacer las funciones que estén en el mismo estado, es decir, alfa igual a beta igual a gamma, para poner todas las opciones en el mismo estado, la densidad de probabilidad contiene 3 factorial al cuadrado términos iguales. Perdón. Pero esto es multiplicado por el cuadrado de nuestra constante de normalización, que sería esto al cuadrado. Entonces sería 3 factorial entre 3 factorial al cuadrado entre 3 factorial, que sería si fueran las 3 partículas clásicas. Es más grande por un factor de 3 factorial al cuadrado entre 3 factorial, perdón, que sería la que serían si fueran 3 partículas clásicas en el estado, ¿no? En consecuencia, la probabilidad para el caso de bosones es más grande por un factor de 3 factorial. Entonces, bueno, va a haber 3 factorial más posibilidades de que se encuentren bosones en el mismo estado, ¿vale? Entonces, bueno, los resultados de este ejemplo pueden ser extendidos para el caso de n bosones idénticos en el mismo estado cuántico, mostrando que la probabilidad de que esto ocurra es más grande por un factor n factorial comparado con la probabilidad de que ocurra con las partículas clásicas idénticas. Entonces, este ejemplito fue como para extenderlo a un caso en el que haya n bosones, ¿no? No sé si alguien me dijo algo. Escúchame. Entonces, bueno, básicamente este ejemplito, muy breve y con resultados que no discutimos a fondo, pues es para extenderlo con n partículas, ¿no? En el que vamos a tener precisamente este factor. Y bueno, ahora pregúntenos, si ya hubiese n bosones en un estado cuántico final particular de un sistema en el que los bosones realizan transiciones de varios estados iniciales a varios estados finales, ¿cuál sería la probabilidad de que un bosón más realice una transición? Es decir, ya tenemos, recordemos que los bosones pueden, en muchas ocasiones, según lo que les dije, y bueno, lo tienen que creer un poquito hasta que vean física y estadística, pues los bosones sí pueden estar 2 partículas o más en un solo estado cuántico, ¿vale? Entonces, imaginemos que hay n bosones en ese estado cuántico. ¿Cuál es la posibilidad de que una más entre a este estado cuántico? Es básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? En un estado particular final. Representemos con P1 la probabilidad de que el primer bosón esté en un estado particular, entre en un estado particular vacío de nuestro interés. Si el efecto de que el aumento que estamos discutiendo no existiera, la probabilidad de que n bosones estuvieran en este estado sería la enésima potencia de P1, ¿no? Ya que las probabilidades de añadir bosones serían todas la misma. Entonces, bueno, recordemos que, por ejemplo, les había mencionado en la última clase que al lanzar una moneda tenemos 50% de que caiga águila o que caiga sol, ¿no? Entonces, bueno, al tirar otra segunda, las probabilidades se multiplicarían. Eso sería lo mismo. En este caso, tenemos la probabilidad de que el primer bosón entre en ese estado, pues no va a estar influida con la posibilidad de que el siguiente bosón entre en el mismo estado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente va a estar multiplicado por de que las probabilidades, la probabilidad de que n bosones estuvieran en ese estado sería la enésima potencia, ¿vale? Entonces sería multiplicar P1 todas las veces que entre un nuevo bosón, ¿no? En este estado, que sería precisamente la probabilidad de que uno entre por la probabilidad de que el siguiente entre y así sucesivamente, ¿no? Entonces sería la enésima potencia. Entonces para el enésimo bosón entrando en este estado sería P1 a la n, ¿no? Entonces, bueno, pero la probabilidad real de que haya n bosones en el estado es aumentada por el valor n factorial por Pn, ¿no? Porque, bueno, precisamente habíamos visto que la probabilidad que ocurra con partículas con bosones es n factorial mayor que lo que ocurría con partículas clásicas. Y recordemos que, bueno, este P1 es la probabilidad de que el primer bosón, aquí está mal escrito, esto es la primera partícula clásica, ¿no? Por razón me estaba haciendo bolas. Eso es para la partícula clásica, ¿no? Entonces, bueno, esto sería para la enésima partícula clásica. Igualmente aquí, perdón. Entonces, bueno, cuando haya n bosones en el estado, pues se va a ser igual a n factorial
la probabilidad de que haya n partículas clásicas, ¿no? Entonces sería n factorial por la probabilidad de que una partícula clásica entre elevado a la n. Entonces, bueno, precisamente la probabilidad de que haya n más 1 bosones en este estado va a ser n más 1 factorial por Pn más 1, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué significa que sea Pn más 1, ¿no? Que sería precisamente la probabilidad de que entren n más 1 partículas clásicas, ¿no? Como n más 1 es igual a n más 1 factorial, perdón, es igual a n más 1 por n factorial, y Pn más 1 va a ser igual a P1 a la n más 1, pues va a ser precisamente P1 a la n por P1, ¿no? Entonces precisamente sería Pn, que era lo que teníamos antes, por P1, ¿no? Entonces tendríamos que la probabilidad de que n más 1 bosones entren en ese estado sería n más 1 por n factorial por Pn por Pn por P1, perdón, ¿vale? Entonces habíamos visto que precisamente n factorial por P1 sería igual a la probabilidad de que n bosones entrarán en ese estado, ¿no? Como hemos visto precisamente aquí, ¿no? Entonces, bueno, sustituyendo podemos tomar que Pn más 1 bosones es igual a 1 más n por la probabilidad 1 por la probabilidad de que entre un bosón, ¿vale? En n bosones, perdón. Así que podemos concluir que si hay n bosones en ese estado cuántico, la probabilidad de que 1 más L es 1 es más grande por un factor 1 más n, que la que sería si no hubiese requerimientos de indistinguibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Esto es como el preámbulo para ver las funciones de distribución de Fermi-Dirac y Bose-Einstein, ¿no? Todo esto es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, bueno, ya con todas estas herramientas podemos abordarlas ahora sí, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, díganme o varias. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver las funciones de distribución cuánticas. De forma preliminar, consideramos un sistema de partículas clásicas idénticas en el equilibrio térmico. Las partículas intercambian energía, pero actúan independientemente, de forma de que lo que haga una de ellas, entre comillas, haga, no influencia el comportamiento de las demás, ¿vale? Ahora centremos una vez más nuestra atención a dos estados energéticos de estas partículas, que va a ser Egariboriada 1 y Egariboriada 2, ¿no? Y tomemos el número promedio de las partículas ocupando esos estados, como N1 y N2. Entonces, bueno, recordemos que el número promedio de las partículas ocupando estos estados va a ser definida precisamente por la función de distribución de Boltzmann, que vamos a usarlo más adelante. También tomemos la tasa promedio en la que una partícula del sistema que está en el estado 1 hace una transición al estado 2, como R1, flechita 2, ¿vale? Y de forma opuesta, haciendo una transición del estado 2 al estado 1, de 2 a 1, ¿no? Ambas R1,2 y R2,1 son tasas por partículas, es decir, las probabilidades por segundo de que una partícula haga estas transiciones, ¿vale? Así que la tasa total en la cual las partículas de un sistema harán transiciones de 1 a 2 es el número de partículas que se encuentran en ese estado por la probabilidad de que hagan esta transición, ¿vale? Y bueno, igualmente la transición, la tasa de transición de que pase de un estado 2 a un estado 1 es precisamente el número de partículas que se encuentran en el estado 2 por nuestra probabilidad de que pasen al estado 1, ¿no? Nadie se ha perdido hasta aquí, chicos. ¿Algún término o alguna cosa que haya dicho? No, Iván, todo bien por ahora. Muchas gracias, sí. Muy bien. Bueno, continuamos. Si el número total de transiciones es equivalente, es decir, si el número de transiciones en el estado 1 a 2 es igual al número de transiciones en el estado 2 a 1, y si lo mismo es cierto para la ida y para el regreso, es decir, que ocurra primero que pase del estado 1 al 2 y luego que de esa misma partícula, por ejemplo, pase del 2 al 1, pues el total de tasas de transiciones entre estos estados pares de estados de energía particulares es igual, ¿no? O sea, si estas probabilidades de que si pasa de un estado una partícula al otro y si están siendo probable que esta otra partícula pase al primer estado, pues en realidad tendrían que ser equivalentes, ¿no? Entonces la población de cada uno de estos estados permanecerá constante en el tiempo, o aproximadamente constante, ¿no? Digamos que recordemos que todas estas
estas aseveraciones son probabilidades, ¿no? No son como un hecho que haya n partículas, sino que es el número probable de partículas que hayan. Entonces va a permanecer esta probabilidad de una forma muy, muy constante. Va a haber fluctuaciones, pero bueno, esta digámoslo, promedio. Perdón. De poblaciones de estados promedio constantes es una condición que garantiza que el equilibrio que supusimos, perdón, en todos nuestros argumentos se mantenga. La ecuación 4, que es esta de aquí, puede ser tomada como un postulado llamado balanceo detallado, cuya justificación se encuentra en el hecho de que nos lleva a resultados que concuerdan con la experimentación. ¿Vale, chicos? Entonces, no vamos a justificarla mucho de forma matemática, pero se justifica con resultados experimentales, ¿vale? Entonces, notemos que esta ecuación implica que precisamente al dividir el número de partículas en un estado entre el número de partículas en otro va a ser igual a la probabilidad de transicionar de 1 a 2 entre la probabilidad de transicionar de 1 a 2. ¿Vale? Lo dijo dos veces igual. De 2 a 1 y de 1 a 2. Ahora, en equilibrio térmico, el promedio o probable número N1 de partículas de nuestro sistema clásico que puedes encontrarlas en el estado 1 está dado por la función de distribución de Boltzmann, como ya les había dicho antes, ¿no? Ya se los había adelantado. Evaluado en el estado de energía E1. Así, recordemos que la función de distribución de Boltzmann era precisamente una constante por una exponencial elevada a la potencia menos energía en el que se encuentran estas partículas probablemente entre nuestra constante de Boltzmann por la temperatura, ¿no? Bueno, entonces, bueno, similarmente para el caso en el estado 2, pues va a ser la misma evaluada en el estado energético 2, ¿no? Entonces, la tasa de población, sustituyendo precisamente perdón, todavía no sé si más bien tomando esta división va a ser precisamente nuestra sustitución de N1 y N2, ¿no? Entonces va a ser precisamente las exponenciales de menos el estado energético 1 entre KT, entre lo mismo, en el estado energético 2. Así, tomando 5 y 7, tomar las tasas de transición por partículas igual a esto, ¿no? Recordando que estaban igualadas y esto está igualado por transitividad, tenemos esta igualdad, ¿no? Para partículas clásicas. Recordemos que todo esto estamos viéndolo aún para partículas clásicas, distinguibles entre ellas. Ahora, apliquemos la condición de equilibrio térmico a un sistema de bosones. Lo escribimos como, precisamente, nuestra posibilidad, el número probable de partículas en el estado 1 por la posibilidad de la transición de un estado energético 1 al estado energético 2 para los bosones, ¿vale? E igualmente del otro lado, para el estado 2, ¿no? Donde N1 y N2 son las poblaciones promedio de bosones de dos estados cuánticos de interés. Y bueno, la R1,2 y R2,1 son las tasas de transición por bosón entre estos estados. No se los había anticipado. Estas tasas pueden ser expresadas en términos de las tasas dadas por el caso de partículas clásicas, simplemente multiplicando las tasas clásicas por el factor de aumento 1 más 2, más n, perdón, que derivamos antes. Recordemos que esta parte lo habíamos visto precisamente aquí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí sale este factorcito. Y bueno, como hay un promedio de N2 bosones, permíteme cerrar la ventana. Estoy metiendo ruido, no sé si lo escuchan, pero me distrae. Entonces, simplemente multiplicando las tasas por el factor de aumento de N1 más N, ¿no? Como hay un promedio de N2 bosones en el estado cuántico 2, cuando la transición 1,2 toma lugar, la probabilidad real por segundo por partícula R1 bosón, R1,2 bosón, es decir, para el caso de los bosones, es más grande que por un factor 1 más N2, el valor R1,2, ¿vale? En el estado clásico, digamos, ¿no? Para partículas clásicas. Entonces, bueno, precisamente va a ser igual a R1,2, este es un 2, perdón, bosón igual a 1 más N2, que es el número de partículas en el estado cuántico 2, por la transición entre 1 a 2, ¿vale?
Y similarmente para el caso R21, para los bosones va a ser igual a 1 más N1 por la probabilidad de que pasen de un estado 2 a 1 en el caso clásico. ¿Vale, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se han trabado en algo? Porque ya sé que puede ser un poco confuso, ¿no? Creo Bueno, que no, todo bien. de acuerdo, Damián, muchas gracias. Ahora, combinando los resultados 9, 10 y 11, tenemos precisamente que, recordemos que tenemos esta igualdad, ya habíamos tenido precisamente estas relaciones. Bueno, tenemos precisamente que va a ser igual al número de partículas en el estado 1 por el factor de aumento 1 más N2 por la probabilidad de transición de 1 a 2 en el estado clásico, ¿no? Igual a lo mismo, pero bueno, digámoslo análogo, ¿no? Así que usando 8, regresemos a ver precisamente cuál era 8. Tenemos esta relación, pues podemos precisamente despejar e igualar estas probabilidades, ¿no? Pero recordemos que esta probabilidad ya la habíamos obtenido antes con nuestra función de distribución de Boltzmann, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que precisamente este chunchito va a ser igual a esta misma ecuación de antes, ¿no? Pero la expresión 12, perdón chicos, ando un poquito indigesto, perdón. La expresión 12 puede expresarse, se me bajó todo el brillo. La expresión 12 puede expresarse como N1 entre 1 más N1, ¿sí? Por nuestra exponencial evaluada en el estado 1 energético entre Kp. Y esto va a ser igual a N2 entre 1 más N2 por la exponencial evaluada en el estado 2. Recordemos que esto como es menos, pues pasamos con más, ¿no? Al otro lado. Entre Kp. Entonces, chicos, ahorita lo dicen las mismas notas, pero notemos algo antes de que lo haga más explícito. De este lado, todos los estados es N1, ¿no? Entonces, todo lo que está de este lado tiene que ver con el estado energético, ¿no? Y todo lo que está del otro lado de la ecuación va a ser evaluado en el estado energético 2, ¿vale, chicos? Entonces, viendo esto, podemos precisamente verlo lo siguiente. El lado izquierdo de la ecuación no involucra propiedades del estado 2 y el lado derecho no involucra propiedades del estado 1. Así que el valor común de ambos lados no puede involucrar propiedades particulares de ninguno de los dos estados. Pero sí una propiedad en común, pero sí hay una propiedad en común en ambos, ¿no? ¿Cuál sería la propiedad en común? Pues precisamente nuestra T, ¿no? Que es la T del estado del sistema, ¿no? Entonces, bueno, debido al equilibrio en común, la temperatura T se encuentra en ambos lados. Así que concluimos que ambos lados de la ecuación 13 son iguales a alguna función de T. Si ambos lados están en función de T, pero no tienen que ver con los estados energéticos de cada uno de los dos estados, pues precisamente tiene que estar igual a una función de T, ¿no? Pero bueno, vamos a nombrar esta función de T por conveniencia como exponencial de menos alfa, donde precisamente alfa va a ser una función de T, ¿vale, chicos? Entonces, esta función de T va a estar igualada a esta expresión, ¿no? Ahora, igualando el lado izquierdo con el valor en común, tenemos precisamente que es N1 entre 1 más N1 por la exponencial del estado energético 1 entre Kt, igual a precisamente esta función, ¿no? Que sería E a la exponencial de menos alfa. O bien, simplificando, vamos a simplificarlo un poquito, no se los voy a leer porque, bueno, simplemente es álgebra, vamos a tener precisamente esta expresión, ¿no? Desarrollando un poquito de álgebra, desarrollando estos términos, vamos a tener precisamente esta expresión. Por tanto, chicos, vamos a tener que despejar nuestra probabilidad de que las partículas están en el estado, digámoslo, energético 1 para bosones. Vamos a tener que va a ser precisamente una exponencial, bueno, este chunchito, perdón, y desarrollándolo un poquito vamos a tener precisamente que va a ser 1 entre la exponencial
de alfa, donde alfa es una función de la temperatura, recordémoslo, por la exponencial del estado energético 1 entre kT. Todo esto menos 1, ¿vale? Y bueno, chicos, sé que es un poco extraño porque no hicimos nada como muy fuera de lo normal, pero bueno, de hecho este resultado se obtiene para un promedio o probable número de bosones ocupando un estado acuático de cualquier energía gariboleada, ¿no? Así que tenemos que en general podemos omitir este subíndice 1, ¿no? Y esta es precisamente la distribución de Bose-Einstein, ¿no? Que hemos estado hablando tanto, ¿no? Que especifica el probable número de bosones. Es importante, chicos, que relacionen precisamente la función de distribución de Bose-Einstein para bosones, ¿no? Entonces, eh, precisamente por ese tipo de cosas está nombrado este tipo de partículas como bosón, ¿no? En honor a Bose, ¿vale? En un sistema de equilibrio a temperatura T, que estará en un estado cuántico de energía egaribolada. Entonces, chicos, ya encontramos la función de distribución de Bose-Einstein, ¿vale? Nos va a decir precisamente el número de bosones que se encuentran en un estado particular de energía. Si tienen en cuenta, es análogo, muy parecido a lo que vimos para la función de distribución de Boltzmann. Entonces, por eso precisamente era importante que entendiéramos qué estamos haciendo con la función de distribución de Boltzmann para entender qué vamos a hacer precisamente con las funciones de distribución de Bose-Einstein y de Fermi-Dirac. La de Bose-Einstein, como acabamos de averiguar, pues precisamente solamente se ocupa para bosones. Los bosones, recordemos que en su mayoría, no estoy seguro, por eso no aseguro que en su totalidad no obedecen el principio de exclusión de Pauli, entonces puede haber más de un bosón en un estado cuántico, ¿vale? Insisto, esto van a verlo un poco más a fondo en mecánica cuántica y en física estática, ¿no? En sus próximas clases para los físicos. No estoy seguro si física biomédica lo tengan que abordar, pero bueno. El mismo tipo de argumentos puede ser aplicado para sistemas en equilibrio de fermiones, ¿vale? Para esas partículas escribimos la condición de equilibrio térmico como eh, la cantidad de partículas en un estado energético 1 por la probabilidad de que haya una transición del estado 1 al 2, ¿no? Igualado a precisamente lo mismo, pero para un estado energético 2 y la transición del estado 2 a 1, ¿no? Donde, bueno, precisamente vamos a una vez poner en claro qué significa cada cosa. R12 fermiones, la tasa por fermión de transiciones entre los estados cuánticos 1 y 2, y R21 fermiones es lo mismo, pero para las transiciones de 2 a 1, ¿no? Recordemos que eso es para fermiones. Y N1 y N2 son la población promedio de fermiones en estos estados, ¿vale? Debido al principio de exclusión, la población instantánea de cualquier estado puede ser solo 0 o 1. Recordemos que los fermiones siempre o casi siempre van a obedecer el principio de exclusión de Pauli. Y una vez más se los recalco, chicos, el principio de exclusión, aunque es un resultado de la mecánica cuántica, puede verse, digámoslo, de una forma simplista, por así decirlo, sin definir precisamente de dónde viene, como que solamente pueden ocupar un estado cuántico, una sola partícula, ¿no? De lo contrario, se violaría este principio y bueno, es es un resultado bastante interesante y no es tan fácil obtenerlo, ¿no? Las poblaciones fluctúan en el tiempo debido a la naturaleza estadística de los procesos que mantienen equilibrio térmico y tienen valores promedio dados por N1 y N2. Las tasas de transición de fermiones pueden ser expresadas en términos de las tasas para partículas clásicas, multiplicándolas por el factor inhibidor 1 menos 2. Este factor no lo exploramos de igual manera como habíamos hecho con el factor de aumento, por así decirlo, de los bosones, pero va a ser muy análogo, ¿no? Va a ser muy parecido a lo que hemos visto para el caso de los bosones. Entonces, en lugar de tener un factor de aumento de los bosones, vamos a tener un factor de disminución debido a la presencia del principio de exclusión de Pauli. Entonces, en lugar de aumentar, van a inhibirse este posible número de tasa, ¿no? En la tasa va a haberse inhibido esta posibilidad, ¿no? Cuando es, N es interpretada como un promedio de población en un estado cuántico.
Conforme n tome valores desde 0 para un estado en que casi no contenga un fermión, a casi 1 o 1 para un estado en que siempre contenga un fermión, perdón, el factor de inhibición va a estar, va de aproximadamente 1, o sea, casi sin inhibición, casi va a ser como si fueran partículas clásicas, a prácticamente 0, que va a ser casi una completa inhibición, ¿vale? Entonces, bueno, si este n, digamos, lo ocupa, hay más posibilidades de que en un estado ya haya una partícula, pues precisamente este factor de inhibición va a ser mayor, ¿no? Entonces va a haber una probabilidad menor de que la población fluctúe en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo al principio de exclusión. Por tanto, tenemos que R1, 2 fermión va a ser igual a 1 menos N2 por la transición clásica R1, 2, ¿no? Recordemos que es una probabilidad de transición, ¿no? Por partícula. Y bueno, igualmente para el caso del 2 a 1, ¿no? Va a ocurrir lo mismo. Entonces, combinando precisamente nuestra ecuación 15, que era precisamente la que hablaba para los fermiones, y estos resultados para las posibilidades de transición, pues vamos a obtener precisamente una ecuación muy parecida a la que habíamos obtenido para el caso de los bosones, ¿no? Que va a ser igual a... Deme un segundito, chicos. Acabo de darme cuenta que la tenía conectada a mi laptop. Entonces, ¿tiene conectarla? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, Iván, vamos bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, déjenme asegurarme de que estaba conectado ya. Perfecto. Muy bien. Y es para que no se me vaya a apagar la laptop. O sea, tuvo un caos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a tener una expresión muy parecida a la que obtuvimos para los bosones. Y bueno, haciendo un, digamos, donde usamos 8. Recordemos que esta ecuación la teníamos, era la ecuación 8 en la que teníamos esta tasa, y por Boltzmann teníamos esta igualdad. Entonces usamos 8 para poner estas transiciones, estas tasas de transición, en términos de la probabilidad de Boltzmann, una vez más. Entonces la ecuación 18 pues es expresada precisamente como esta ecuación. Recordemos una vez más que por el mismo razonamiento, de este lado tenemos solamente valores que dependen del estado energético 1, y de este lado valores que dependen solamente del estado energético 2. Entonces, bueno, podemos hacer algo muy, por el mismo razonamiento que habíamos tenido para los otros, pues podemos una vez más igualarla a una función de la temperatura. Una vez más, por conveniencia, vamos a tomar esta función de temperatura como la exponencial de menos alfa, cuando alfa es una función de la temperatura. Entonces, bueno, una vez más, chicos, podemos obtener esta ecuación, igualando el lado izquierdo de la ecuación con nuestra función de la temperatura. Y bueno, haciendo igualdades podemos obtener precisamente estas ecuaciones. Entonces, podemos obtener precisamente esta ecuación. Si se dan cuenta, es básicamente idéntica a nuestra función de distribución de Bose-Einstein, pero va a diverger por un 5. Va a tener nuestra función de distribución, esta vez de Fermi-Dirac, porque es para fermión, va a ser igual a 1 entre la exponencial de alfa por la exponencial el estado energético 1 entre KT más 1. ¿Sí, chicos? Queda un promedio o un probable de número de fermiones en un sistema en equilibrio a temperatura T encontrados en un estado de energía Egaria boreal. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ya encontramos las 3 distribuciones que nos son de interés y que en física estadística les van a dar bastante de qué hablar, pero me parece importante que se lo lleven a partir de esa clase, porque ya lo van a entender un poco más directamente qué es cada cosa. Espero.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos, de cómo obtuvimos nuestras funciones de distribución? Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a comparar nuestras funciones de distribución, chicos. Esto va a ser lo último que vamos a ver en esta clase, a comparación y más o menos hacernos una ligera idea de para qué sirve cada una de las distribuciones. Y si se dan cuenta, chicos, esto que hemos visto ya se conectó directamente con nuestra física cuántica, ¿no? En realidad, los bosones y los fermiones son precisamente partículas que no son distinguibles entre sí, precisamente porque tienen una función de onda que al estar muy cerca unas de otras, pues al final de cuentas se solapan, ¿no? Y estas funciones de probabilidad, aunque lamentablemente ya no nos dio el tiempo para ver el caso de dos partículas o más, bueno, de hecho este es el caso de más partículas, ¿no? De una cantidad n de partículas cuánticas, pues no nos dio la posibilidad de ver lo que ocurría para dos partículas, ¿no? En ese estado, y bueno, a partir de ahí sale el principio de exclusión de Pauli, pero bueno, eh, estos resultados son precisamente para un número n de partículas que tengan eje en funciones, ¿no? Entonces, está muy relacionado esos temas de la física estadística con nuestra física cuántica, ¿no? Que hemos visto durante todo el curso. Sé que parecen un poco distantes los temas, pero tienen mucha relación y precisamente por eso están en nuestro temario. Entonces, vamos a comparar, chicos, estas funciones de distribución. Conseguimos primero la función de distribución de Boltzmann que tenemos anteriormente, ¿no? Que va a ser A por la exponencial de menos el estado energético E entre KT. Si hacemos la constante multiplicativa A igual a, convenientemente, chicos, a E menos alfa, donde alfa una vez más es una función de T, de la temperatura, pues nos va a quedar precisamente que nuestra función de distribución de Boltzmann para el estado energético E va a ser igual a 1 entre E, bueno, la exponencial de alfa por la exponencial del estado energético entre K. Entonces, bueno, vamos a compararlas con las funciones de distribución de Bose-Einstein, que va a ser precisamente, si se dan cuenta, se parece un montón, nada más que aquí hay un signo, un menos uno, y la función de distribución de Fermi-Dirac, ¿no? Que va a ser igual a más uno. ¿Ok? Entonces, el parámetro A es para una determinada temperatura del sistema. Recordemos, siempre tengamos presente que nuestra influencia de T viene dada tanto en la alfa como en la exponencial KT, término de KT. El término alfa que aparece en la función de Bose-Einstein para una temperatura T es especificado por el número total de bosones en el sistema. Recordemos que es el número total de bosones en el sistema, no solamente en un estado específico de energía. Entonces, la temperatura T es un efecto macroscópico del número de partículas que se encuentran en el sistema y, bueno, cómo interactúan entre sí, ¿no? Y esta distribución nos da el número probable de bosones en el estado energético E. Lo mismo ocurre para la función de Fermi-Dirac. A continuación veremos una gráfica de la distribución de Boltzmann en una función de energía para tres diferentes valores de T. Nos vemos que esta distribución es una exponencial que cae en un factor de 1 entre E, ¿no? Que se incrementa por K. Entonces, bueno, chicos, esto. Aquí podemos ver precisamente nuestra función de distribución de Boltzmann. Al final de la clase vamos a ver un poquito más didáctico eso. Entonces tenemos nuestra función de distribución de Boltzmann y podemos ver que es precisamente una exponencial negativa, ¿no? Como habíamos visto en la clase pasada. Entonces, bueno, depende mucho de nuestro valor de temperatura, qué tanto vaya a caer y qué tan rápido, y también precisamente nuestro valor de alfa. Este valor alfa muchas veces se le asigna a diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, para un metal va a ser diferente que para otro, ¿no? Para litio va a ser diferente que para mercurio, etcétera. Entonces, bueno, lo importante de aquí, lo que quiero que noten es que tiene una forma exponencial, ¿no? Negativa.
Ahora, podemos ver en la siguiente gráfica, o sea, no en la anterior, va a ser otra gráfica, la función de distribución de Bose-Einstein para tres valores diferentes de la temperatura. Escogiendo esta vez alfa igual a 0, por simplicidad y para que veamos un poco más claro cuál va a ser la diferencia entre cada uno. Notemos que a pequeñas energías comparadas con KT, el número de partículas por estado cuántico es mayor que la distribución de Boltzmann. Para energías grandes comparadas con KT, la distribución se aproxima a la característica exponencial de una función de distribución, ¿vale? Aquí tenemos para diferentes temperaturas y vamos a ver que precisamente, por ejemplo, A, sigamos la línea más, yo creo que B, es una línea un poco más, digámoslo, entre el promedio de temperatura. Vamos a ver precisamente que va a subir a 1.5 más o menos al final, a una energía E, y que se va a ir muy rápido hacia cero, ¿no? El número de partículas clásicas que se encuentran en este estado energético. En este caso, pues también se va a ir más o menos rápido, pero va a subir mucho más la probabilidad para energías mayores, para energías, perdón, menores, pues va a haber más probabilidad de que más partículas estén en este estado, debido a que son bosones, ¿no? Entonces, bueno, finalmente graficamos la función de distribución de Fermi-Dirac en función de la energía para el caso, para 4 diferentes valores de alfa. Debido al principio de exclusión, no puede tener más de una partícula por estado cuántico. Si definimos la energía de Fermi como la energía de Fermi igual a... Lo estoy diciendo muy a la ligera. Si definimos la energía de Fermi como energía de Fermi igual a menos alfa KT, de forma que nuestra alfa pueda ser definida en función de la energía de Fermi, podríamos escribir 23, que es la función de distribución de Fermi, como esta manera, ¿no? En lugar de tener una alfa, podemos ponerla precisamente en función de la energía de Fermi. Esta energía de Fermi, chicos, va a ser como muy relevante en el área de materiales y para entender un poco más cómo se comportan los electrones, por ejemplo. Porque, bueno, recordemos que un electrón va a ser un fermión. Entonces, bueno, digamos lo que esta energía de Fermi va a ser la energía en que se encuentre en promedio una partícula cuando su temperatura es igual a cero, ¿no? Vamos a discutirlo un poquito más adelante. Esto facilita la interpretación de la función de distribución, por ejemplo, para estados energéticos en el que la energía es mucho menor que la energía de Fermi, el término exponencial del denominador es sencillamente cero a temperaturas bajas. Y bueno, recordemos que si esto es muy chiquito, pues esto va a tomar el control de la exponencial y eso se nos va a ir precisamente a cero, ¿no? Va a ser una exponencial negativa, y entonces va a quedar entre 1 igual a 1. Para eso es decir, para energías muy chicas, el número es probable que el número de partículas de fermiones en ese estado cuántico energético muy chico, pues sea casi la unidad, ¿no? Casi por cada uno de los estados haya una partícula, ¿vale? Entonces, estos estados contienen un fermión, para estados en el que precisamente la energía sea mucho mayor que la energía de Fermi, la exponencial domina el denominador a bajas temperaturas. Y bueno, aquí les pongo un poquito la gráfica de la función de distribución de Fermi. Vamos a tomar esta línea, precisamente esta línea en medio, como nuestra energía de Fermi, ¿vale? Entonces va a ser como antes de y después de, va a haber mucho más probabilidad de que haya una partícula en un estado cuántico, y después de la energía de Fermi va a ser mucho menos probable que haya una partícula en ese estado. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, la distribución de Fermi-Dirac se aproxima en estos valores, en valores, digamos, de energía mayores que la energía de Fermi. Se va a aproximar mucho, como podemos ver, a una función de distribución de Wolfram, ¿no? La función de distribución de Wolfram va a ser
va a tener una forma muy parecida. Entonces, bueno, en esta región el número de partículas por estado cuántico es mucho menor que podemos ver precisamente aquí. Pasando la energía de Fermi, pues precisamente va a ser menos. Entonces, bueno, en el caso en el que la energía es igual a la energía de Fermi, pues el número por medio de partículas por estado cuántico es exactamente la mitad de 1, por la forma en que la energía de Fermi está definida, ¿no? Recordemos que la energía de Fermi es precisamente esto, ¿sí? Entonces, bueno, al definirla de esta forma, pues este KT va a anular y va a quedar precisamente igual a la función de distribución igual a 1 medio, ¿no? Esto va a quedar igual a 1 y va a quedar 1 medio. ¿Vale, chicos? No sé si me expresé muy bien. Si la energía es igual a la energía de Fermi, aquí en esta ecuación, pues esto nos va a llevar igual a 0. Vamos a ver. Entonces la exponencial de 0 siempre va a ser igual a 1, entonces va a ser 1 entre 1 más 1. Esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, bueno, notemos que para temperaturas mucho menores que la energía de Fermi entre K, la energía de Fermi está cerca de la misma energía que tiene para T igual a 0. ¿Sí? Para estas relativamente bajas temperaturas, la energía térmica del sistema se va a promover, se va a promover en fermiones, perdón, de estados de energía menores a la energía de temperatura cero. A ver, lo voy a releer y lo voy a tratar de explicar, chicos. Notemos que para una temperatura mucho menor que la energía de Fermi entre la constante de Boltzmann, la energía de Fermi está cerca de la misma energía que tiene para una temperatura igual a cero. Vamos a ver precisamente que para una alfa igual a 0, pues precisamente la energía de Fermi está básicamente en el mismo punto que para otras posibilidades. Entonces, bueno, el número por medio de partículas en estado cuántico, perdón, para estas relativamente bajas temperaturas, la energía térmica del sistema se va a promover en fermiones de estados de energía menores a la energía de temperatura cero. Esto quiere decir, chicos, que para temperaturas muy bajas, la energía que podría ser térmica va a, digámoslo, invertirse, promoviendo fermiones de estados de energía a estados de energía con una energía mayor, ¿no? Entonces estos fermiones van a incluir como energía potencial dentro de ellos, ¿vale? Eh, a estados de energía menores a la energía de temperatura, perdón, va a promoverse. Al estar a temperaturas bajas, estos fermiones se van a promover de estados energéticos que se encuentren por debajo de la energía de Fermi a estados energéticos mayores. Entonces, esta energía que no es térmica se está invirtiendo en que estas fermiones que se podrían encontrar en esos estados energéticos menores de energía, pues van a estar precisamente en estados de energía mayores, ¿no? Los campos de población están restringidos a una región con un ancho casi igual a KT. ¿Sí? Veamos que KT va a ser precisamente estos anchos, ¿sí? Entonces, para temperatura igual a 0, pues precisamente el ancho va a ser muy, muy flojito. Para una temperatura de B va a estar un ancho un poquillo más grande. Entonces, bueno, lo que nos quiere decir a esto es que, bueno, si se dan cuenta, estos anchos van a contener precisamente el mayor número de cambios de población que pueda haber aproximadamente aquí, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso D, que va a ser la gráfica D, el cambio de población mayor va a encontrarse precisamente en este ancho de la gráfica. Para C va a ser un poco menor, ¿sí? Entonces, de aquí a acá. Para B va a ser los cambios más abruptos van a ser dentro de aquí y precisamente aquí en la temperatura igual a 0, pues va a ser una región muy abrupta el cambio de población. Ya que KT es la medida de energía térmica contenida por partícula en el sistema.
El despoblamiento debajo de la energía a una temperatura cero, la energía a una temperatura cero va a ser igual a la energía de Fermi. De hecho, precisamente aquí lo había mencionado antes, la energía de una temperatura cero, la energía de Fermi es la energía a una temperatura cero. Es que necesitaría un poco más de tiempo para explicar a profundidad la energía de Fermi y bueno, en realidad ya no falta mucho para que termine la clase, sino es que ya nada. Pero en realidad no lo voy a ahondar más como me hubiera gustado. El desdoblamiento debajo de la energía a una temperatura cero, la energía de Fermi, es bastante simétrica a la población por encima de esta energía a temperaturas muy bajas. La energía de Fermi, que es la energía a la que la probabilidad bueno, la función de distribución de Fermi es igual a 0.5, difícilmente cambia energía. Esta energía de Fermi, muy difícil que se mueva, ¿no? Que transicione independientemente de las temperaturas. Para temperaturas crecientes, la energía de Fermi comienza a disminuir muy levemente de energía a medida que la simetría comienza a perderse. Entonces, bueno, chicos, notemos aquí precisamente que para esta función de distribución, después de la energía de Fermi, pues va a ser muy simétrico, ¿no? Con respecto al origen, por así decirlo. Esto va a ser muy simétrico con esto va a ser muy simétrico con esto y así, respectivamente. Incluso para el caso cero, pues es muy simétrico. ¿Alguna duda de esto, chicos? Y bueno, ya para acabar, no lo discutiré mucho más, pero bueno, podemos distinguir un poco nuestras funciones de distribución. Podemos ver que precisamente varían un poco, dependiendo de nuestra variable A, alfa, perdón. Digamos lo que para nuestra función de distribución de Fermi, pues el número de fermiones que se encuentran en un estado pues va a ser mucho menor debido a la presencia del principio de exclusión de Pauli, ¿no? Entonces se va a distribuir un poco de forma más chica el número de fermiones en nuestro sistema. Para nuestra función de distribución de Boltzmann, pues va a ser un poco más grande esta distribución, pero digamos que no va a ser tan grande como en el caso de los bosones, en el que, bueno, no obedecen el principio de exclusión de Pauli y puede haber una mayor cantidad de bosones en un sistema energético. Para acabar, chicos, permítanme dejar de compartir pantalla y compartirles otra muy brevemente. Pues tenemos aquí precisamente una grafiquita muy sencilla, interactiva, respecto a nuestra temperatura, en la que podemos ver el comportamiento precisamente de nuestras funciones de distribución. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, notemos aquí precisamente que para nuestra distribución de Fermi-Dirac, el número máximo probable de partículas que puede haber siempre va a ser menor a 1, ¿no? O igual a 1, en el caso de una temperatura igual a 0. Entonces, esto nunca se va a sobrepasar. Recordemos que, según lo que vimos en la función de distribución de Boltzmann, el número de partículas probables en un estado se tiene que repartir por los estados energéticos que se encuentran en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, todo este, digamos, el área bajo la superficie va a ser el número total también de partículas, ¿no? Que se encuentran en estos estados. Entonces, podemos notar, chicos, que nuestra distribución de Boltzmann va a ser como un poco más suave y va a crecer de forma, bueno, va a disminuir en forma exponencial conforme mayor sea la energía, pero nuestra función de Bose-Einstein igualmente va a disminuir como de la misma manera, pero va a crecer mucho más rápido conforme la energía se aproxime a cero. Eso es lo que quería que notara. Se puede ver un poco más a energías, a temperaturas menores. Incluso aquí puede verse un poco mal a temperaturas muy chicas algunas funciones de distribución, pero bueno, por ejemplo, la función de distribución de Fermi, que también hemos visto precisamente, ¿qué pasaba esto? Y bueno, precisamente para nuestras funciones de distribución de Bose-Einstein y de Boltzmann, pues incluso pueden llegar a perder un poco.
podemos notar precisamente, chicos, que podemos reescribir nuestras funciones de distribución de esta manera, ¿no? Entonces no hace falta, digamos, que les cueste tanto trabajo distinguir entre las distribuciones. Recordemos que va a ser una exponencial negativa de la energía entre Kt, que K es nuestra constante de Boltzmann por la temperatura, más una constante E. Esta constante, bueno, vamos a llamarla epsilon para ser congruentes con nuestra descripción de esta gráfica. Para la de Bose-Einstein va a ser precisamente igual a -1, va a ser nuestro factor de aumento. Para la Fermi-Dirac va a ser igual a +1. Y para la función de distribución de Bose-Einstein, digo de Bose-Einstein de Boltzmann, va a ser igual a 0. Incluso algo a lo mejor que no les mencioné, que es que la función de distribución de Boltzmann también puede ser llamada Maxwell-Boltzmann. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda de esa clase. Creí que iba a ser un poco más larga, pero tampoco fue tan corta, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? No, Iván, todo bien. Muy bien. Si quieren, también podemos ver un poco más. A detalle, simplemente lo de la distribución de Fermi. Conforme la temperatura aumenta, pues va a ser un poco más, digámoslo, si se encuentra temperatura cero, precisamente nuestra función va a ser muy, digámoslo, notable donde esté nuestra energía de Fermi. Aquí tengo diferentes elementos, entonces la energía de Fermi va a variar dependiendo del elemento. Por ejemplo, para el elemento plata va a ser igual a 5.49 electronvoltios. Entonces, bueno, precisamente nuestra energía de Fermi va a ser la energía en el que se encuentra en una temperatura nula. Va a ser el cambio abrupto en esta función de distribución. Entonces, bueno, conforme la temperatura ya vaya creciendo, se va a suavizar bastante más, ¿no? Nuestra función de distribución. Y bueno, nuevamente les voy a compartir rápidamente. También nuestra función de distribución de Boltzmann la podemos utilizar para la velocidad de las partículas dentro de un gas, ¿no? Entonces, más allá de lo que vimos en esta, tiene otras muchas aplicaciones. Chicos, ya sé, ese que se me ha olvidado antes de continuar, antes de terminar, perdón. Entonces, bueno, esta función de distribución también puede ocuparse como una función de distribución de velocidades dentro de un sistema. Entonces, bueno, nada más quería dejarles un poquito eso en claro. Y déjenme compartirles una última vez esta parte. Y de hecho sí me faltaban aquí un par de presentaciones. Por último, revisemos algunas características generales de las tres funciones de probabilidad. A energías altas, donde la energía... De hecho, esto ya se les había comentado, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Se les había comentado? No, ¿verdad? No, chicos, no se les había comentado. Por último, revisamos algunas características generales de las tres funciones de probabilidad. Creí que ya habíamos terminado. En altas energías, la energía a energías mayores, mucho mayores que Kt, donde el número probable de partículas por estado cuántico para la distribución clásica es mucho menor que 1, las distribuciones cuánticas se convienen para una distribución clásica. Esto es, la función de distribución de Fermi va a ser muy aproximada a la función de distribución de Boltzmann y muy aproximada a la función de distribución de Bose-Einstein, que era precisamente lo que les mencionaba, por ejemplo, aquí, ¿no? Que para energías mayores, pues bueno, una función de distribución muy parecida a la de Fermi-Dirac, y precisamente también en el caso de la de Bose-Einstein también va a ocurrir algo muy parecido. Entonces van a ser
como funciones de distribución muy parecidas en caso en que la energía sea muy grande. Ahora, en cambio, si la función de distribución de Boltzmann es mucho menor a 1 a bajas energías, perdón, eh, eh, a ver, se lo vuelvo a mencionar. Para energías altas, la función de distribución va a ser muy parecida si la función de distribución de Boltzmann es mucho menor a 1, solamente para estos casos. Ahora, bajas energías, cuando la energía es mucho menor que kT, donde ese número es comparable o más grande que 1, las distribuciones cuánticas caen en el lado opuesto a la distribución clásica. Esto es, la función de distribución de Fermi va a ser mucho menor. Bueno, no mucho menor, va a ser menor que la función de distribución de Boltzmann y a la función de distribución de Bose, que es precisamente lo que podríamos ver en esta gráfica, ¿no? Ahora, cuando nuestra función de distribución de Boltzmann sea mucho menor a 1, los efectos de densidad de dos partículas idénticas tendrán una muy pequeña probabilidad de manifestarse por sí mismas, ¿vale? Debido a que de cualquier forma hay una probabilidad muy pequeña de que dos partículas se encuentren en el mismo estado cuántico. Recordemos que esto es de Boltzmann, ¿vale? Así esperamos que las distribuciones cuánticas se unan con la distribución clásica para una función de distribución de Boltzmann en el que la probabilidad de encontrar una partícula en un estado energético sea mucho menor a 1. Cuando la distribución clásica predice una probabilidad apreciable de que haya más de una partícula por estado cuántico, es decir, cuando la función de distribución de Boltzmann va a ser igual o mayor a 1, entonces la probabilidad será inhibida por fermiones y aumentada por bosones. Que es precisamente lo que hemos estado discutiendo durante esta clase, que va a haber un factor de inhibición para fermiones y un factor de aumento para bosones, ¿no? Y esperamos que las distribuciones cuánticas diverjan, aquí lo puse mal, de la distribución clásica. La siguiente tabla resume algunos de los atributos más importantes de las funciones de distribución. Para terminar, las características básicas de la función de distribución de Boltzmann es que va a aplicarse para partículas distinguibles entre sí, ¿vale? La función de distribución de Bose-Einstein va a aplicarse para partículas no distinguibles y que obedecen el principio de exclusión. Eso sería, perdón, que no obedecen, ya decía yo, que no obedecen el principio de exclusión. Y las funciones de distribución de Fermi van a aplicar a partículas indistinguibles entre ellas, pero que obedecen precisamente el principio de exclusión. Entonces, bueno, algunos ejemplos para los que se pueden, de sistemas en los que se pueden aplicar cada una de las distribuciones, va a ser precisamente para Boltzmann, para partículas de distribuciones o aproximadamente para distribuciones. Se puede aproximar otro tipo de distribuciones cuánticas, por ejemplo, la de Bose y la de Fermi. La de Fermi se pueden aproximar a través de Boltzmann para momentos en los que la energía sea mucho menor, digo, mucho mayor, perdón, que kT, ¿no? Entonces puede usarse como una aproximación un poco más sencilla en algunos casos de las distribuciones de Bose y de Fermi. Ahora, para el Bose-Einstein, pues tienen que ser bosones idénticos, es decir, para partículas que tengan un spin igual a 0 o entero. Como habíamos discutido anteriormente en la tablita en la que le presentaba que era fermión y que era bosón, pues precisamente ahí. Y bueno, para fermiones, la función de distribución de Fermi se va a aplicar para fermiones que sean partículas idénticas y que tengan spines, digámoslo, fraccionales, por así decirlo, un medio, ¿no? Que son precisamente la función de los fermions. Entonces, bueno, para las funciones de las partículas, para las que se utilicen en la función de distribución de Boltzmann, pues no va a haber ningún requerimiento. Para las de Bose, precisamente por la definición de los bosones, tienen que ser simétricas bajo intercambios de etiquetas de partículas, ¿no? Y las de Fermi van a ser precisamente antisimétricos ante estos cambios. Entonces, bueno, aquí, digamos, esta tabla es como un resumen de lo que vimos en esta clase. Va a ser las funciones de distribución,
Recordemos que si hacemos A igual a E al alfa, va a ser igual a una distribución muy parecida a esta, pero sin el signo menos o el signo más que presentan estas otras distribuciones, ¿no? Entonces, bueno, el comportamiento de estas funciones de distribución, en la función de distribución de Boltzmann va a ser exponencial, la de Bose va a ser exponencial para energías muy grandes y va a ser más grande, va a tener una probabilidad más grande de número de partículas que la función de distribución de Boltzmann para energías chicas, ¿no? Más chicas que la energía Kate, que sería la energía de Fermi, ¿no? Ahora, para energías mucho mayores que Kate, la función de distribución de Boltzmann, de Fermi, perdón, va a ser también una exponencial cuando la energía sea mucho menor que la energía de Fermi, ¿no? Y si la energía de Fermi es mucho menor que Kate, no, perdón, lo estoy diciendo, esto va a ser como, no sé por qué pondría un subíndice F, ¿no? Esto sería, no, pues sí, es la de Fermi, lo estoy diciendo mal de alguna manera. Entonces, bueno, para energías mucho menores que KT va a portarse exponencial y para energías, es que aquí sí hay un error, aquí sí que hay un error. Para energías mucho, aquí está mal, ¿no? Para energías mucho menores que KT, pues ya entendí lo que quiere decir esto. Perdón. Muy bien. Para energías en el que se encuentre muy cercamente a la energía de Fermi, y la energía de Fermi sea mucho mayor que KT, pues esto va a caer muy abruptamente, ¿no? Que era lo que veíamos. Dicho al contrario, va a ser así. Y bueno, algunos problemas en específico en los que se pueden utilizar cada una de las distribuciones, que bueno, ya no nos va a dar tiempo de discutirlas y eso ya sería más bien para sus clases de física estadística, va a ser la función de distribución de Boltzmann, va a ser básicamente para gases, ¿no? Para modos de vibración en un sistema biotérmico, ¿no? Para las de Bose, por ejemplo, va a ser un gas de fotones, por ejemplo, una cavidad de radiación, para un gas de fotones, capacidad calorífica, o para, por ejemplo, helio líquido. Y la de Fermi va a ser para un gas de electrones, va a poderse a partir de ahí encontrarse un, un calor específico electrónico y un potencial de contacto y emisión termoiónica, que bueno, estos son temas un poco más avanzados para que nos van a nuestra clase, pero bueno, van a ser el tipo de ejemplos en los que las funciones de distribución van a poderse aplicar. Que bueno, todos estos tienen, digamos, mucha dependencia de la física. Ahora sí, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? No, Iván. No, bueno, no tengo dudas de mi parte. De acuerdo, José, muchas gracias. Bueno, si no tienen dudas, voy a dejar de grabar.